Hola a todos, soy David López de digitalreforyou.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Digital Refor You sobre un tema que importa mucho en el mundo de la fotografía, y es que vamos a hablar hoy de la regla de los tercios. En anteriores vídeos, bueno, ya hace meses, diría casi que un año, ¿no? Creé un vídeo en qué se basa esta regla, ¿vale? Que simplemente, para haceros un resumen rápido, se trata de dividir en 9 partes una fotografía, es decir, en hacer dividirla horizontalmente en 3 partes y verticalmente en 3 partes, y entonces procurar situar el sujeto principal, lo que más nos llama la atención de la fotografía, en uno de esos tercios, es decir, en el tercio izquierdo, en el tercio derecho, o en el tercio inferior o en el tercio superior. ¿Por qué hacemos esta regla de los tercios? Bueno, porque es por así decirlo, es una ley dentro de la composición. El ojo humano nunca tiende a mirar el centro de una imagen, siempre tiende a ir hacia un lado, y por ello es más natural y es una forma más intuitiva de ver una foto cuando el sujeto no lo colocamos justo en el centro, cuando tenemos la imagen, como os comento, a un tercio. Simplemente vamos a ver en la última fotocrítica, la fotocrítica de Navidad, la imagen ganadora es esta imagen que veis en pantalla, esta imagen de esta bola con este Papá Noel. Como veis en esta imagen, por ejemplo, estamos respetando la regla de los tercios, y es que esta regla suele funcionar muy bien, es una regla que tiene que ver mucho con el mundo de la fotografía, pero una vez que dominemos esta regla, una vez que la entendamos bien, una vez que sepamos lo que estamos haciendo, debemos en algunas ocasiones saltarnos esta regla. ¿Vale? La regla de los tercios no siempre funciona. En la mayoría de las ocasiones, en un porcentaje muy alto de las ocasiones, nos va a funcionar, pero no siempre. Entonces os voy a mostrar en qué momentos la regla de los tercios nos la podemos saltar a la torera, por así decirlo. Principalmente la regla de los tercios nos la vamos a saltar en imágenes, sobre todo que busquemos una simetría. ¿Vale? Dentro de la composición de una imagen, cuando queramos representar, pues eso, lo que os comento, una imagen simétrica, como esta fotografía que veis de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, es una fotografía en la que es totalmente simétrica. Es decir, si esta fotografía la partiésemos por la mitad y la doblásemos, tendríamos el mismo resultado de la fotografía. Al igual pasa con esta fotografía, aunque no es totalmente simétrica en la parte inferior, en esta parte de la escalera, pero sí que la imagen va buscando mucho la simetría, como podéis ver. Es una imagen que es bastante simétrica. En estos casos nos podemos saltar la regla de los tercios, por así decirlo. Ya os digo que es una regla que suele funcionar muy bien, casi siempre funciona. Es una regla que aplicaremos en la gran mayoría de nuestras fotografías, pero hay en algunos casos en los que debemos saltárnosla para que la fotografía funcione. Ahora bien, debemos de estar muy seguros cuando nos la saltemos. Por ejemplo, una fotografía que vayamos a hacer, vamos a ir rápidamente al top 5 de esta semana. Como veis, la fotografía de Rafaela Muñoz Castillo es una fotografía que no respeta la regla de los tercios. Es una fotografía, porque lo que os digo, la posición que tiene los brazos y demás, es una fotografía que incita bastante a la simetría. Entonces, en este caso, funciona una imagen sin regla de los tercios. En otro caso, en el que no funcionaría una imagen sin la regla de los tercios, vamos a ver una en el anterior top 5 de la semana pasada. Mirad, esta fotografía, que es la ganadora de la fotocrítica número 22, el vaso no lo tenemos justo en el centro, lo tenemos un poquito a la izquierda. Es decir, estamos respetando la regla de los tercios. Y es una fotografía que funciona bastante bien con dicha regla. Vamos a ver otras fotografías de esta semana bueno, lo que os comentaba de Ricardo Ortiz, ¿vale? De esta fotografía, que como veis es una fotografía que no respeta la regla de los que respeta la regla de los tercios. Como veis es una fotografía que funciona bastante bien. Seguramente si esta misma fotografía la hubiésemos hecho sin regla de los tercios, hubiésemos centrado el sujeto, no funcionaría igual. Al contrario, como veis, esta fotografía es un objeto que es muy simétrico, entonces nos podemos saltar a la regla de los tercios. ¿Por qué? Porque ya os digo, es una imagen que funciona. Si esta fotografía, este mismo sujeto, lo sacamos del centro, lo movemos a un lado, al no tener nada más en la imagen y al romper esa simetría, es posible que no funcionase igual, ¿vale? Yo creo que esta imagen funciona mucho más así. O, por ejemplo, esta otra fotografía de Luis M. Vacas es una fotografía en la que el rostro del niño no está respetando la regla de los tercios. Está en el centro, pero en el centro de la parte inferior, como veis. En la parte de arriba tiene el efecto OK. Y es otra fotografía que funciona muy bien con la regla de los tercios. Si en esta fotografía hubiésemos encuadrado al niño lo que es justo en el centro, no funcionaría igual.
Al igual que esta otra, si lo hubiésemos puesto a un lado, no funcionaría igual. Lo que os quiero decir con esto es que lo primero que tenéis que hacer es asimilar muy bien la regla de los tercios, practicar mucho con ella, por así decirlo, conocerla como si fuese la palma de vuestra mano. Una vez que estéis en ese punto, seréis vosotros mismos quien podréis saltárosla, quien digáis, este encuadre creo que no funciona bien así, creo que este encuadre podría funcionar mejor pues centrando el sujeto. ¿Por qué? Porque simplemente es muy simétrico, o porque las líneas que hace el sujeto buscan una simetría, es decir, por ejemplo, un árbol, con las ramas peladas, vamos a imaginarnos. Es un sujeto que no va a ser simétrico, pero que funciona muy bien con esa simetría. Vamos a buscarlo un momento. Vamos a buscar una imagen similar en Google para mostraros lo que os quiero decir. Vamos a buscar árbol otoño, a ver si encontramos algún árbol que esté pelado de hojas y que tenga ese encuadre que os comento. Bueno, por ejemplo, esta misma fotografía. Vamos a ver si nos permite ver el original, que no es una imagen muy grande, pero vamos a ampliarla un poco. ¿Veis? Bueno, esta fotografía es una fotografía que es completamente simétrica. Esta fotografía no me vale, porque esta fotografía está editada digitalmente para que sea simétrica. Vamos a ver si no tardamos mucho en encontrar la imagen que explica bien lo que os quiero detallar. Mirad. Vamos a ir a esta fotografía. ¿Veis? Esta fotografía es una fotografía que no respeta la regla de los tercios, como veis. En cierto modo sí la respeta, porque la línea de horizonte, como podéis ver, sí que estamos respetando la regla de los tercios, pero lo que es el sujeto principal, lo que más nos llama la atención, que es el árbol, lo tenemos completamente en el centro. El árbol no es completamente simétrico, es decir, en un lado tiene más ramas que en otro, es un poco asimétrico, pero creo que entendéis lo que os digo. ¿Veis lo que os quiero decir? O sea, justamente tenemos el sujeto en el centro y es una imagen que funciona bastante bien. Esto lo vais a saber enseguida. Cuando tengáis la imagen recuadrada en el visor, una vez, eso sí, que dominéis, como os digo, la regla de los tercios, vais a saber si una fotografía funciona con la regla y si la regla. Habrán casos que os funciona con las dos reglas, es decir, que haciendo una fotografía respetando la regla de los tercios, diréis, funciona. Esa misma imagen, sin respetarla, diréis, también funciona. Pero en algunos otros casos veréis que es muy llamativo que una imagen puede llegar a funcionar más sin la regla de los tercios que con la regla de los tercios. Con esto os digo que la regla de los tercios no es una ley absoluta, no debemos de utilizarla en el 99%, en el 100% de las ocasiones. Sí la utilizaremos en un porcentaje muy alto, sí que a lo mejor en el 85%, en el 90% de las fotografías que capturemos sí que vamos a respetar esta regla de los tercios. Pero con esto simplemente os quiero decir que podemos salir de ella. Esta semana, bueno, en estas 2 semanas tenemos el tema en la fotocrítica, tenemos el tema de fotografía callejera, street photography, y es un buen momento, es una buena ocasión para practicar esto que os comento. Podéis en algunos casos aparcar un poco la regla de los tercios, pero ya os digo, no siempre os va a funcionar. Luego tenéis que ser vosotros quienes veáis en el visor que esto está funcionando o esto no está funcionando. Pues bien, esto ha sido todo. Soy David López para digitalreforyou.com. Hasta la vista.